Bueno, pues bienvenidos a SS Pharma, nuevo programa. Como veréis, no estamos online. Hemos conseguido pues poder grabar con compañeras en directo. Estamos aquí en la sede del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y vamos a hablar pues con tres compañeras para hablar del proyecto Benzoestos Juntos que se está desarrollando actualmente aquí en Andalucía. Cristóbal, ¿nos presenta a nuestras invitadas? De acuerdo, pues mira, estamos hoy con Ingrid Ferrer, con Elena García Prado y con Encarni García también. Sí. Y nada, para nosotros es un honor, en primer lugar, dar las gracias al Consejo Andaluz por acogernos aquí y poder montar este tinglado que hemos traído, que no es pequeño, porque la verdad que muchas veces es complicado encontrar un sitio, un espacio donde poder hacer esta serie de trabajo. Y nada, vamos a hablar hoy de un tema que yo creo que es de actualidad y particularmente en España y más en concreto creo que en Andalucía, ¿no? Como es el tema de uso de benzodiazepina y más en concreto pues, del proyecto Benzosto, que yo tengo la suerte de participar como farmacéutico y me parece... Vamos, vosotras que sois las mamás del proyecto, me parece una genialidad que os hayáis adentrado en este proyecto porque me parece que era absolutamente necesario. Y nada, daros la bienvenida aquí a SOS Pharma. Muchas gracias. Muchas gracias. Las gracias a vosotros por darnos la oportunidad y por venir a esta que es vuestra casa. Al final, la casa de todos los farmacéuticos andaluces. Así que bienvenidos y que sean más veces las que nos reunamos. Hombre, no digas eso, Elena, que te puedes arrepentir de esa... No, seguro que no. Pues nada, me gustaría hacer, Antonio, también una pequeña mención a Juan Pedro, ya que Juan Pedro... Allá donde estés. Allá donde esté, que probablemente será en Asturias, en Oviedo, porque... En Gijón. Lo cambiamos de ciudad cada vez que hablamos de... no está en Oviedo, vale, No. pues está en Gijón. Porque él tiene la costumbre de los programas, cada vez que hacemos un programilla, de decir, hoy es el Día Internacional de... Pero es verdad que yo no mira ni siquiera qué día internacional hoy, que es 21 de noviembre, porque creo que un día que me hubiera gustado a mí grabar, que muchas veces lo vamos dejando todos los años, que es el Día Mundial de la Resistencia a Antibióticos, que fue el 17 de noviembre, y hacer un poco la mención sobre todo de cara a la problemática que va a ser, que es actualmente eso, y la problemática que va a ser a largo plazo el uso irracional o inadecuado de antibióticos por la resistencia que se van generando hacia estos medicamentos. No sé si vosotras queréis comentar alguna cosilla, que también desde CACOSE que se hacen cosas. Pues sí, te iba a decir que esta es la próxima sesión que tenemos entonces que organizar, porque sí, desde el Consejo Andaluz colaboramos con la Consejería de Salud en relación a esto, a todo lo que son los proyectos PROA. Y por supuesto estamos muy sensibilizados con ese tema y dispuestos a hacer nuevas acciones que ayuden a la farmacia a asesorar a sus pacientes ante una prescripción de un antibiótico para favorecer el cumplimiento de los mismos, de los tratamientos y en fin, ayudarles a dar la información necesaria según la prescripción que tenga el paciente. Así que bueno, ya os iremos contando las novedades a ese respecto, pero algo vendrá. Elena, llevamos ni 5 minutos, ya has abierto 2 melones muy grandes. Mira, pues claro, o sea, sí, que aquí estamos dispuestos. Yo ya de momento el programa me está encantando, Antonio. Ya tenemos excusa para venir otra vez. Pues nada, lo tendremos en cuenta de cara al futuro. A mí también me gustaría hacer una mención también de cara al tema de la resistencia a antibióticos, que tenemos dos compañeros que divulgan mucho del tema, como son Vacunando. Y que vinieron al podcast. Que vinieron al podcast también, y creo que precisamente fue para hablar del tema de resistencia a antibióticos. Porque los compañeros de Vacunando han sacado una baraja, un juego de cartas, ahora después de poner un planito, grabo en mi casa, para que veáis bien la baraja. Sobre vacunas, y lo interesante de esta baraja, que aparte que es bastante económica, es que es una baraja solidaria y todo lo recaudado irá íntegramente a la ONG Farmamundi, que es una ONG también de farmacia y además de las que son importantes en una época tan convulsa que estamos viviendo y que los medicamentos a veces hacen falta en sitios muy remotos y que lleguen lo antes posible. O sea que si queréis hacer algún regalito, algún detallito, yo creo que puede ser un detallito bonito. Y nada, yo creo que ya
podemos meternos en vereda. No sé si tú quieres comentar algo, Antonio. No, yo por mí vamos a entrar en Benzo Stop. Benzo Stop es Vale, un proyecto bastante interesante y vamos a... yo creo que deberíamos empezar primero un poco de contexto, ¿no? El tema de benzodiazepina que nos contéis vosotras, que además creo que todas manejáis datos de uso de benzodiazepina y eso. ¿Cuál es la situación actualmente, o bien en España o bien en Andalucía, del uso de benzodiazepina? Para que esto llegue a ser una problemática como sabemos que es. Hombre, pues un poco la estadística es bastante dolorosa porque, bueno, a nivel mundial España se considera que es el país que mayor consumo de benzodiazepinas hace y, bueno, pues Andalucía, pues dentro de España, pues tampoco vamos muy bien que digamos. El problema no es utilizar las benzodiazepinas porque son fármacos buenos, el problema es cuando se utilizan a largo plazo, es ahí donde aparece la problemática, ¿no? Y bueno, para que nos hagamos una idea, en España uno de cada 10 habitantes consume de manera crónica benzodiazepina. Con lo cual, bueno, pues si estamos aquí 5, pues que sepáis que ya alguno ya está en riesgo de necesitarla. Y algo interesante un poco sobre las estadísticas es que de ese 10% de la población andaluza o a nivel nacional que consume benzodiazepina, lo que ocurre es que 7 de cada 10 son mujeres. Con lo cual, mayoritariamente, la mujer es la mayor consumidora de benzodiazepina, lo que es a largo plazo. Ya he abierto otro melón que te iba a preguntar más adelante, pero sí, yo creo. ¿Y de dónde creéis que nace esta problemática de consumo elevado de benzodiazepina? Porque esto vendrá de algún sitio. No sé si tenéis alguna teoría o... A ver, históricamente, bueno, hay una situación problemática actualmente, pero desde que se inició el uso de las benzodiazepinas, la industria nos lo presentó como que era el fármaco ideal para las mujeres, ¿no? Que bueno, que quizás no nos podía hacer libres, pero que sí nos podía tranquilizar para que siguiéramos haciendo, ¿no?, las tareas de la vida diaria y llevando a los niños, ¿no? Lo iniciaron como que era la píldora de la felicidad que ayudaba a la mujer que siguiera pues sonriendo día a día y haciendo las labores. Y yo creo que, bueno, nuestra sociedad andaluza vemos en los medios de comunicación y en las películas que muchas veces se representa que son las mujeres las que realmente utilizan las benzodiazepinas mayoritariamente y las que lo ofrecen además como acto de amor a sus amigas, familiares o inclusive hijos. La actualidad, pues se ve que las mujeres lo utilizan, pero ocurren dos factores, yo creo. Por un lado, que a igualdad de diagnóstico de ansiedad o de insomnio, cuando acudimos tenemos más probabilidades de que nos medicalicen. Porque quizá, bueno, pues a la mujer nos han educado de que seamos muchísimo más expresivas, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás podemos... culturalmente se tiende a que, bueno, somos más expresivas o quizás somos más efusivas o más apasionadas y que esos fármacos pues, pueden ayudar a calmarnos, ¿no? Pero bueno, a igualdad de diagnóstico, que una mujer tenga más probabilidad de que se la trate con fármacos, pues quieras que no, es para pensarlo. Para pensarlo, sí. Y a nivel de nuestra vida actual, yo creo que es que el problema es que se intenta ser una mujer 10, o sea, atender al trabajo, atender a casa, atender a la familia, atender a los niños y siempre conseguir hacerlo bien. Entonces partimos de unas expectativas que difícilmente se pueden cumplir. Y yo creo que por eso nos sitúa a todas, principalmente a las mujeres, en un punto donde, bueno, pues tenemos más sobrecarga laboral y más nivel de exigencias de cara a la sociedad, ¿no? Y una mujer sobrepasada en obligaciones, en actividades, en hablarle de buscar un hueco para hacer ejercicio, de buscar un hueco para buscar otra alternativa, pues es como que creen que es imposible. Entonces buscan una solución rápida, que bueno, que ya sabemos que a corto plazo puede ser efectiva, pero que a medio, largo plazo, por supuesto que no. ¿Y no creéis que se está banalizando mucho en el uso de este tipo de medicamentos? Porque tanto en las películas, en las series, en la vida cotidiana, es muy frecuente ver en conversaciones que ante la mínima situación en la que se tuercen un poco las cosas,
y hay alguien que, como tú decías también, de buena voluntad, te está ofreciendo un Tranquimacin, un Orfidal. Nadie te dice, tómate un antiepiléptico. Eso es, no sé, es como una banalización de este grupo de medicamentos que con lo que hay que trabajar para que se conozca bien, porque esto viene de una falta de información, claro está. Es que muchas veces incluso, es lo que tú dices, se banaliza muchísimo, pero porque como de cierta manera se normaliza en lo que tú has dicho, en el cine y las series. Yo, por ejemplo, que soy un aférrimo seguidor y revisualizador de Aquí no quien viva, lo veo constantemente. Hay bastantes, o no bastantes, pero sí es verdad que hay varias referencias, por ejemplo, al tema de benzodiazepina, como un personaje que decía que tenía una situación complicada un día, estaba histérica. Y le decía el marido de ella, dice, ¿pero qué te ha pasado? Y dice, me he tomado 2 lorazepanes, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí, que está totalmente banalizado. Incluido en las conversaciones del día a día de todo el mundo. Yo creo que en general se produce en la sociedad general. O sea, esa banalización del uso de medicamentos se produce con este y prácticamente con todo. Porque no hay... Tenemos una cultura del medicamento en España que parece que no nos da miedo la medicación. Es una cosa que yo llevo mucho tiempo repitiendo, que la gente te dice, ¿qué te duele tal? Toma, el que tengo aquí en la carterita, tómate esto. Y ya está, y no pasa nada. Es el consejo de la vecina, del peluquero, de la panadería. Es una cosa que hemos normalizado en la sociedad y que nos está dando problemas de reacciones adversas, sobre todo con tratamientos que es que no deben de ser tomados sin prescripción médica. Si necesita una prescripción médica es por algo. Y es una cosa que la sociedad en general ha banalizado. Sobre todo con este tipo de medicamentos, digámoslo, por llamarlo de una forma sencilla, los antiinflamatorios, los analgésicos y lo que comúnmente se ha llamado la pastilla de dormir. Sí. Esos 3 grupos de medicamentos, lo que son tranquilizantes, sedantes, antiinflamatorios y analgésicos, es campo libre en la sociedad española. Totalmente. ¿Por qué? Pues seguramente por la cultura que tenemos de los envases grandes, de los envases que además no se paga por ellos, sobre todo las personas mayores de la casa, porque les sale a costo cero, porque cuando le hace falta pues han ido a por más recetas. Y esto es una cosa que llevamos viviendo los últimos 30 años y que nos está dando muchos problemas. No sé vosotros cómo veis esa tendencia de la sociedad general. Sí, lo que creo que poquito a poco puede ir cambiando, porque bueno, pues ahora desgraciadamente no se ha habido la defunción de actores famosos y bueno, pues ya a voz populi se sabe de que la conjunción de determinados medicamentos pues te pueden conducir a la muerte, ¿no? Y algunas series españolas, me gusta mucho el cine y las series españolas, pero el otro día pillé una frase que me gustó mucho, donde, bueno, pues era una situación donde la madre le aconsejaba a su hija que se tomara una benzodiazepina, ¿no? Y la hija le comentó, pero mamá, tú lo que quieres es que yo maquille la realidad, ¿no? Claro. Entonces me pareció algo muy bueno que transmitir a la sociedad, de que cuando te la ofrecen hay que pensar de que no es la mejor opción, ¿no? O por lo menos que no sea la primera opción. Claro, a ver, nuestros médicos lo saben y me consta que utilizan las medidas no farmacológicas como primera opción, pero sí la sociedad demanda mucho, es que voy al médico y no me manda nada. Bueno, es que lo mejor que puede hacer un médico es aconsejarte buenos hábitos y tener buenas costumbres y no utilizar a la primera un fármaco, ¿no? Cuando realmente la eficacia de otras alternativas son mayores que la de los propios fármacos. Es que eso pasa muchísimo en la farmacia, eso de alguien de que te viene a la farmacia y dice, no, dame algo para esto. Y al final la persona, cuando dice, no te puedo dar nada porque no te hace... Y se enfada, la gente... Es que no sabe, Se sí, enfada. sabe más. Mal atendido, qué mal Que no lo ha atendido, claro, y a lo mejor te ha llevado 20 minutos ahí hablando con la persona, pero claro, se va así. Como no has llevado lo que O quería. sea, así nada. Y yo después le digo, mira, que a mí, como farmacia me vendría estupendo encasquetarte cualquier cosa y para tu casa, ¿sabes? Pero no es la cuestión al final es mirar por tu salud y ver cómo podemos trabajar esto o qué solución o por dónde podemos atacar. Yo también, yo creo que voy a abrir otro melón, yo también creo que un problema que tenemos es que en general, a nivel sistema sanitario, creo que la salud mental está maltratadísima en general. Yo siempre, yo creo que, por ejemplo, el psicólogo debería ser
un miembro muchísimo más habitual También lo creo. de la atención primaria. Creo que sigue existiendo muchos prejuicios con respecto al asistir a un psicólogo. Creo que eso es un tabú que hay que eliminar. Y creo que hay un potencial enorme de unos profesionales que de verdad creo que habría que tener un psicólogo de cabecera. Es que además yo no entiendo por qué en la sociedad española se ve muy normal que tú vayas al nutricionista, que tú vayas al neumólogo, que tú... Pero no le digas a nadie que vas al psicólogo o al psiquiatra. Sí. O sea, eso Sigue no siendo un de tabú. eso no se puede hablar. Y es una cosa que está mal vista. ¿Por qué está eso mal visto y no está mal visto, por ejemplo, ir al nutricionista? Porque yo voy al nutricionista y te voy a decir, por lo que tienes que hacer es dejar de comer. Como te dice, que está mal, deja de preocuparte. O sea, ¿por qué está mal visto? Es un tabú que está dentro de la sociedad española que nos está lastrando muchísimo la salud general. Y es algo que hay que romper de alguna manera. Es algo que yo creo que ya le está pesando al sistema. Yo creo que hay que romper ese tabú, pero tampoco podemos externalizar la solución de un problema en un psicólogo. O sea, los psicólogos, igual que los psiquiatras, trabajadores sociales y los enfermeros, ¿no?, de salud mental son fundamentales. Pero hay muchas cosas que debemos de gestionar nosotros como pacientes y acudir a ellos cuando realmente se convierte en un problema grave. Claro. Y lo digo porque muchas veces se considera que el sistema nos tiene que recoger todas nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, y esas cosas se resuelven en la comunidad. Sí. Es donde mejor se resuelven, no en el centro de salud o con una derivación a salud mental. Entonces, por supuesto que no hay que tener tabú con los psicólogos y con la salud mental, pero hay que discernir o discriminar qué es lo que nos toca a cada uno, intentar resolver y pedir ayuda dentro del barrio y de la comunidad, y qué otros aspectos ya siguen o se vuelven como más graves o más crónicos y sí requieren una derivación. Yo creo que eso es un componente de mucha fuerza de esta campaña, porque es una campaña educacional que va dirigida a pacientes con un uso abusivo, ¿no?, de benzodiazepinas, pero que al final la información llega a estos pacientes, a sus familias, a sus cuidadores, y en realidad estamos haciendo una educación general de la sociedad. Que todo el mundo sea consciente, porque por supuesto pretende que el paciente que está haciendo un uso abusivo de estos fármacos decida el momento de dejarlos. Pero si también hacemos una labor de prevención, si esta información llega a cuidadores, a familiares y demás, evitamos la entrada, la incorporación de estas personas a estos tratamientos. Yo creo que sí, porque además ocurre lo que veníamos hablando, ¿no?, en Carne y Elena, que la campaña está como dirigida mucho a la población que hace uso crónico de las benzodiazepinas, pero lo que ocurre es que ellos no perciben que es un uso abusivo, sino que es algo que me han mandado, que llevo utilizando durante toda la vida, ¿no? Entonces la campaña va dirigida a esa población a educar, pero al mismo tiempo se consigue hacer una acción preventiva. Y es educar también a aquellos que no han iniciado en la toma o que quieren iniciarla, que estén advertidos de los problemas, ¿no? Por eso me encanta el material que se ha elaborado. Es un material magnífico donde se aportan muchos recursos para diferentes tipos de situaciones, ante el duelo, ante el insomnio, ante la ansiedad, recursos donde guías digamos didácticas para que el usuario pueda acceder a ellas. ¿Cuál es mi situación? Pues mi situación es esta. Elegir la guía que le puede ser beneficiosa y puede encontrar ahí muchos recursos que están al alcance de cualquiera. Es verdad que creo que en una sociedad en la que estamos ya cada vez más intentando que el paciente decida, ¿no?, sea, digamos, quien decida a dónde va a ir con su tratamiento, hasta dónde va a llegar o con su enfermedad, ¿no? Creo que los estamos empoderando, le damos recursos para que ellos puedan decidir hacia dónde ir. Sí, además, el material educativo no es solo un compendio, ¿no?, de información sobre las benzodiazepinas, sino que sigue como una especie de ruta, ¿no?, psicológica.
Efectivamente, vamos, si queréis ya pasamos a ver un poco el material. Venga, pues creo que vamos a ver el material de la campaña, que creo que es de las cosas que más se sustenta esta campaña, que os recuerdo que este podcast no solamente se escucha, sino también se puede ver en YouTube y ahora recientemente en Spotify. Y nada, vamos a ir comentando un poquillo los materiales, que vosotras sois las que lleváis estos materiales y que nos lo expliquéis, que además también viene bien un repasito siempre. Pues el material de la campaña Mezo Stop Juntos no está elaborado hacia el tuntún, sino que tiene su razón de ser y es la que os vamos a explicar ahora. Bueno, que sepáis que además esto viene de una campaña, de unos estudios que se realizó en Canadá y pedimos permiso en su día, ya por el año 2017, ¿no fue, Ingrid, por ahí? Sí. En el 2016 o 2017 pedimos permiso a los autores de aquel trabajo para poder utilizarlo y adaptarlo a nuestra realidad. No es la misma la realidad del sistema sanitario canadiense que la que podíamos tener aquí en Andalucía. Así que nos dieron el ok y allí nos fuimos con nuestro grupito de trabajo a adaptar todo aquello que venía de Canadá. Claro, porque además, vamos, que esta campaña sale de un proyecto de investigación, o sea, que hay más de una madre. Éramos un grupo de 6 compañeros de enfermería, de medicina, de farmacia comunitaria y nosotras. Y bueno, pues con ese grupo multidisciplinar de 6 personas lo que quisimos era adaptar, ¿no? Lo que comentaba Encarni. Además, lo bonito de que encontramos este material en inglés, y era un estudio que se había hecho en farmacia comunitaria. Entonces, bueno, pues cuando nos encontramos que una campaña de éxito en deshabitación además había sido llevada a cabo por farmacia comunitaria en el otro extremo del mundo, menudo pelotazo. Claro. Esto lo tenemos que implantar aquí. Venía que ni... Hombre, porque con un sustento fuerte, ¿no? A la hora de trabajar y facilitaba mucho el trabajo, imagino, ¿no? Claro. Qué güey. Bueno, lo primero que hay que comentar del Benzostop es el eslogan. Yo creo que el eslogan es bastante claro. Vivir sin tranquilizantes es posible. Ya empezando por ahí, yo creo que lo dejamos bastante claro. Después lo que has comentado tú, que es multidisciplinar, aquí estamos integrados todos. Damos oficina de farmacia, médicos, yo creo que es bastante interesante. Y nada, vamos a pasar a ver el material. Vamos a subirlo a la pantalla. Aquí lo tenemos. Vamos a empezar con el cartelito que tenemos aquí. Bueno, lo primero deciros que todo está basado se sustenta sobre unas teorías tipo psicológico, que son, vamos, la voy a nombrar, son motivación del comportamiento, aprendizaje constructivista, disonancia cognitiva, comparación social, porque veremos que también el propio material te compara con un caso real, y teoría de campeones entre pares. Todo esto que tiene así mucha palabrería, y con todas estas teorías, pues al final lo que se busca es el paso del paciente a través de las diferentes fases o etapas del modelo de Prochaska Di Clemente, ya sabéis. Precontemplación, contemplación, preparación y acción. Así que la lectura de ese material educativo te va llevando por todas esas etapas. Entonces aquí lo tenéis. Lo primero es un cuestionario que es autoadministrado, es decir, que se autohace el paciente para ver si realmente sabe sobre este tipo de medicamentos que utiliza. Son preguntas de verdadero o falso, que además dan luego la respuesta correcta, pues para que el paciente compare y diga, pues mira, no era esto lo que yo pensaba que iba sobre mi medicación. Y ahí ya empieza un poquito a reaccionar. Luego viene una carta de presentación. Ahí está, después de las preguntas, ahí está, una carta de presentación donde se le explica en qué consiste la campaña, que viene avalada por una serie de organismos, identidades, profesionales, que son todos los logotipos que están ahí, para que un poco vea el empaque y la seriedad del proyecto y todos los organismos que están detrás avalándolo. Y a continuación, después de todos los logotipos de las entidades que avalan el tema, pues ya viene lo que es la parte de información al paciente, para que se la vaya leyendo y la vaya entendiendo. Cosas como saber para qué son y para qué se toman los tranquilizantes, por qué es bueno dejar de tomarlos, alternativas al uso. Y además tiene una cosa muy buena el material, que aunque el material está hecho para que el paciente lo lea tranquilamente en su casa, nosotros también explicamos en todas las sesiones que hemos hecho con los profesionales sanitarios que aquel que tenga tiempo y pueda, pues también es bueno que se lo explique el mismo profesional al paciente. Y como sabemos que en las consultas tampoco hay mucho tiempo para estar aquí leyendo todo el manual,
pues tiene resaltados los cuadros estos que veis ahí en morado, las ideas principales de cada uno de los párrafos. O sea, que un farmacéutico, un médico, un enfermero, el que sea, que quiera pararse a explicar el material, pues puede dirigirse directamente a estos cuadros morados para tener las ideas claves del tema. Sí, eso está muy bien. Luego, en el caso de las alternativas, pues también ofrecerle un poquito que tampoco es cuestión de abandonarlo a su suerte a pelo, es bastante duro el tema. Entonces, ofrecerle un poquito de las cosas que puede encontrar. Y entre las alternativas está una cosa que nos gusta mucho, que es el conjunto de las guías que tiene hecha el Servicio Andaluz de Salud para afrontar determinados tipos de situaciones, como afrontar un duelo, cómo afrontar el estrés, qué es la depresión. Estas guías están súper bien y prácticamente nadie sabe que existen, como lo tienen muy poca difusión. Pues bastante completa, ¿eh? Sí, pues hay ahí todo el índice de temas que abarca. Sí, además son unas guías, es una adaptación, ¿no?, que se ha hecho en Andalucía de la guía de los ingleses, del NICE. Y lo bueno que son unas guías que ayudan a entender lo que es la enfermedad, ¿no? Pero tanto para el paciente como para los familiares, y una vez que entiendes lo que te pasa y que lo aceptas, lo que te proponen, hay otra serie de guías que ya te proponen pasar a la acción, ¿no? Trabajar. O sea, si te preocupan mucho los problemas, bueno, pues hazte una lista de los problemas, ponle una puntuación, priorízala y empieza de los problemas de más fácil solución a los más difíciles. Con lo cual, realmente es una herramienta muy buena que deberíamos ofrecérsela a todos los pacientes, ¿no?, que nos consultan por ansiedad, por insomnio, por problemas de gestión de los problemas de la vida diaria. Es como te va guiando y te va acompañando para ayudarte a pensar de una manera más en positivo, ¿no? Yo creo que ya llevaremos como intervenciones, unas 150.000 intervenciones en pacientes. Quiero decir con esto que por supuesto cuando Ingrid nos ofreció al Consejo Andaluz la participación en esta campaña, que para nosotros es un sueño total, pensamos que por supuesto el farmacéutico comunitario tenía que estar ahí. Se comenzó un pilotaje en Sevilla y poco a poco se ha ido extendiendo en toda Andalucía y ya tenemos, creo que son 150 centros de salud incorporados con todas sus farmacias comunitarias, me parece. Cerca de 1.200 farmacéuticos ya implicados directamente con esta campaña. Lo que quiero decir con esto es que este material educativo está llegando a los usuarios de forma continua y el acceso a estas guías de autoayuda pues va a aumentar exponencialmente porque vamos incorporando constantemente centros de salud. La colaboración de los 8 colegios de farmacéuticos y sus profesionales está ayudando mucho en ello y va más allá porque está creando una colaboración y un entorno de trabajo de confianza con atención primaria, que es algo de verdad precioso. Yo creo que está haciéndose una labor maravillosa. Bueno, yo hablo de atención primaria y de farmacia comunitaria, pero bueno, que el proyecto del Servicio Andaluz de Salud que lidera Ingrid lleva un ámbito hospitalario también muy potente, ¿eh? Entonces creo que vamos a darle una difusión enorme a todas estas guías. Se llama el proyecto nació, ¿no?, en Carni con el resto de los otros 4 compañeros. Era algo muy chiquitito que llevamos a cabo en 5 centros de salud, ¿no? Y cuando se vio que el material y que la intervención pues era efectiva y no hacía daño, porque muchas veces hacemos cosas y se nos va, ¿no?, el daño por otro lado y no lo medimos. En este caso no hacía daño ni incrementaba las derivaciones a salud mental. Entonces, en ese momento ya nos llamaron desde la subdirección de farmacia ELSA diciendo, contadnos qué estáis haciendo. Y en ese momento, la verdad es que dijeron, pues mira, si ya lo habéis pilotado, si funciona en algunos centros de salud de Sevilla, vamos a incorporarlo al SAS y, lógicamente, de la mano del Consejo Andaluz, ¿no? Entonces, yo creo que el grupo investigador inicial, pues hemos tenido la suerte de que miraron el proyecto y quisieron que se contagiara el resto de Andalucía, ¿no? Pues sí, si queréis sigo explicando el material educativo.
Trata de hablar al micro, o si no te lo pones aquí, ¿vale? Si te sientes más cómodo así. Porque Bueno, y a continuación viene el caso que decía de comparación entre iguales. Aquí, en este caso, María José pues nos cuenta cómo ella, pues que estuvo tomando benzodiazepina durante mucho tiempo, pero que además por su uso sufrió una caída, se veía más torpe y al final decidió deshabituarse y lo consiguió, o sea, un caso de éxito. Ahí también puede hacer un poquito reflexionar a los pacientes, a la población, que si uno se lo propone, puede conseguirlo. Y la última parte es, aunque nosotros aconsejamos siempre que si el caso se detecta en la farmacia, pues derivar al médico para que indique cómo deshabituarse, puede que alguien que tenga el folleto en su casa, folleto no, material educativo en su casa, pues diga un día, pues venga, pues yo lo voy a intentar y lo voy a dejar. Ahí nosotros hemos añadido una tabla de ayuda en la que hay una mínima disminución gradual para que lo haga de una forma lo más efectiva y lo más segura posible. Aunque ya hemos dicho que lo suyo es que el médico le indique cómo hacerlo, pero en caso de autodecisión, pues que siguiendo estas pautas, pues lo podría conseguir de una forma, lo más seguro que hemos encontrado en bibliografía. Y este es el material de las partes que compone el material. Esta parte es muy interesante porque una cosa que yo creo que lleva al fracaso de mucha gente que intenta dejar la medicación es esa tendencia de lo dejo y mañana ya no me lo tomo. Eso es un error En este tremendo. caso es una muy mala decisión. Entonces yo creo que este tipo de tablas que ayuden al paciente, que le normalicen esa reducción progresiva, es un éxito casi asegurado, porque es una cosa que hacemos normalmente, pues mañana se acabó. Claro, ¿qué te pasa? Que mañana no te lo tomas y pasado te lo tomas sí o sí, porque es que tu cuerpo mismo te lo está pidiendo, te lo va a pedir. Es que deja de tomármela y no duermo. Claro, es que no te la puedes dejar de tomar de un día para otro después de haber estado 8 años, 10 años tomando esta medicación. Hay que hacer un plan de deshabituación. Y es una cosa en la que normalmente falla todo el mundo. Y yo creo que este tipo de herramienta va a ser fundamental para el éxito. A mí me ha pasado de ofrecerlo y muchísima gente te dice, venga, pues lo dejo de aquí para mañana. Digo yo que no. Digo yo, relájate. Digo yo, primero vamos a hablar con el médico, ya después vemos cómo te lo planteas. De todas maneras, insistimos en poner esta tabla porque sabemos que hay gente que lo quiere dejar a las bravas, ¿no? Y además durante todo el material a veces somos como muy pesados diciendo que hay que dejarlo poquito a poco, ¿no? Despacito. De hecho, al principio, ¿no? Durante el proyecto de investigación estábamos con la canción de Despacito, Despacito, para como regla mnemotécnica para decirle al paciente que no a la brava y que había que hacerlo poquito a poco. Despacito pero con pauta, otro de los eslóganes de la campaña, además de la de vivir sin tranquilizantes es posible. Sí, afortunadamente, bueno, esto lo pillamos en el norte de España, de Ibotica, ¿no? Que hicieron una información a pacientes y bueno, vimos que era un eslogan fantástico porque dejaba claro cómo había que hacerlo, ¿no? ¿Queréis comentar algunos datos interesantes sobre consumo de benzodiazepina en España? He visto que Ingrid trae un montón de datos ahí. Es por dar un poco de contexto a este tema. Es que yo creo que muchas veces no somos conscientes de cuánta gente toma este tipo de medicamentos, cuánto se vende, se dispensa este tipo de medicamentos en España. Y sobre todo, algo que hemos estado comentando antes fuera de grabación, el problema que hay en las edades más jóvenes, que está teniendo un problema también bastante grave. Efectivamente, para que nos hagamos una idea, ¿no? 1 de cada 10 lo consume, ¿no? Pero en varones, si hablamos en Andalucía, el 8% de los varones consumen benzodiazepinas, pero el 13% de las mujeres también, ¿no? ¿Cuánto? El 13%. 13. Sobre el total de la población femenina, y ahí estamos incluyendo desde las niñas hasta las mujeres muy, muy mayores, ¿no? Con lo cual, si acotamos en personas mayores de 20 años o inclusive mayores de 65, la frecuencia de utilización es alta, ¿no? Pero además lo que se está viendo es que desde hace unos años, bueno, pues cuando intentamos poner, ¿no?, las gráficas por edades, estamos viendo que hay un desplazamiento hacia varón y gente joven.
Y bueno, pues la verdad es que es preocupante porque, bueno, pues que vemos que nuestros adolescentes o las personas jóvenes están viviendo con ansiedad, con estrés y con insomnio y que la primera herramienta que encuentra o que le ofrecen en su familia son las benzodiazepinas, ¿no? Entonces es algo que no suele ir bajo prescripción médica, sino que te lo está ofreciendo un amigo o un familiar, en el caso del uso por ansiedad, insomnio o estrés. Luego está el uso de manera lucrativa, ¿no? Y bueno, pues eso ya implica y tiene un abordaje muchísimo más intenso y de manera más específica, ¿no? Sí. Os estoy buscando una gráfica que he usado a la hora de dar algunas charlas en institutos y demás, y era esta que estaba buscando, pero la voy a poner en pantalla para que la veáis. Esto estamos hablando de población de institutos, ¿vale? ¿De qué año es ese? Del 2023, esto acaba de salir. Ah, que esto acaba de salir. Esto acaba de salir. Entonces, quiero que veáis esta gráfica donde nos habla de consumo de hipnosedantes sin receta. Es decir, ya estamos hablando de medicación que ha salido de casa, que alguien tenía y se le ha dado a un paciente, ¿vale? Y estamos viendo que en los últimos 30 días aproximadamente un 10% de la población de instituto, es decir, de 12 a 18 años, ha tomado un hipnosedante sin receta. 1 de cada 10 estudiantes. O sea, esto es un problema de salud pública. Así de claro. Porque nos están copiando a los adultos. Entonces, a ver, los adultos que hacen uso de las benzodiazepinas, por la noche se toman una benzodiazepina y por la mañana, como están somnolientes, se toman un café, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos... Porque con las bebidas energéticas tenemos otro problema. Eso es otro melón. Eso es otro programa. Eso es otro programa. Apunta a la lista de programas. Sí, además yo últimamente estoy tocando mucho lo de las bebidas energéticas. O sea, yo creo que esto es un problema de salud pública al que la sociedad no está atendiendo. Es el consumo de hipnosedantes porque sí. Ya, si queréis abrir el melón entero, os pongo esta. Anda, ahí está. Ya lo comparamos con bebidas energéticas. Estamos viendo que está habiendo una prevalencia de consumo de hasta el 55%. O sea, Sí, por la bueno. noche me tomo el diazepam para dormir, pero por la mañana quiero un monte. Efectivamente. O sea, tenemos un problema de salud pública bastante preocupante. Entonces yo creo que el benzo-stop nos va a venir bien en general para muchas más cosas. O sea, no solo va a ser para que los pacientes crónicos abandonen sus tratamientos, sino que secundariamente va a dar lugar a que haya menos medicación circulante y que pacientes que no están medicalizados como tal no lo tomen ocasionalmente. Yo creo que eso va a ser una mejoría secundaria al proyecto. Creo que es una vertiente bastante interesante que no sé si se ha llegado a meter los objetivos finales del proyecto o si se va a estudiar. A ver, yo creo que teníamos planteado dos objetivos, ¿no?, principales: mejorar el consumo de benzodiazepinas, ¿no?, y generar también cohesión dentro de los equipos de salud, ¿no?, de las farmacias con el centro de salud y su entorno. Y porque eso puede generar otras multitudes de actuaciones que se ven necesarias a nivel local en cada barrio. Entonces, yo creo que esta campaña tiene un doble objetivo, ¿no?, de acercarnos como farmacéuticos a los médicos y a los enfermeros y trabajadores sociales e ir detectando en cada zona local qué es lo que necesita la población, ¿no? Y al final es que cambia mucho la película cuando ya, es que por lo menos a mí ya me pasa, ¿no? En la farmacia, ya los pacientes ya me vienen directamente de, oye, que me ha dicho el médico que esto lo tengo que ir dejando, que no es bueno, que no sé qué, ¿sabes? Cosas que eso antes que yo tampoco que lleve trabajando 10 años,
pero cuando empecé, esos mensajes no me los traían los pacientes del centro de salud y sí está pasando Además, recientemente. ha habido un cambio, tengo entendido que ha habido un cambio dentro del propio SAS sobre el tema de la prescripción de este tipo de fármacos, que antes eran, digamos, renovaciones prácticamente libres, que te lo podían poner por 6 meses, un año, y ahora se ha cortado ese plazo de prescripción. De renovación de tratamiento. Lo que se está intentando es adaptar a las recomendaciones que dicen las fichas técnicas. Las fichas técnicas no, legalmente no recomiendan un uso más allá de 8 o 12 semanas. Claro. Aunque el sentido común de las guías de práctica clínica nos dicen que máximo de 2, 4, incluyendo lo que es la retirada. Entonces, por parte del SAS ha apostado por decir, bueno, vamos a intentar facilitarla, adaptarnos a las condiciones técnicas del uso de los medicamentos. Es que actualmente podemos estar hablando de que a lo mejor un lorazepam para un problema de ansiedad tiene eso, un tratamiento de unas 12 semanas, un poco más si estamos en un problema bastante grave, pero es que estamos asistiendo a pacientes que llevan no 12 semanas, llevan 12 años o 30 tomándolo por sistema. Mira, yo tengo una anécdota a raíz de Benzostor precisamente de una persona que, bueno, que tenía el diazepam prescrito. Le preguntó, oye, ¿y esto para qué lo tomas tú? Y me dice, es que tenía un accidente de coche. Y le digo, ah, ¿sí? Digo, ostras. Digo, ¿yo qué te ha pasado? ¿Cuándo ha sido? Y me dice, hace 10 años. Y digo yo... Y yo digo, yo, vamos, no me lo puedo creer que esto, vamos, parece... Os lo cuento y parece un chiste. No, pero es así. En el material educativo tenemos una parte de un cuestionario que lo que intenta hacerle al paciente es reflexionar sobre las situaciones en las que se encuentra, ¿no? Bueno, pues lo veis, ¿no? Los pacientes que acuden a la farmacia antes de que esté dispensable la medicación, ¿no? Pues eso ya es un indicador de necesidad de uso. Y yo creo que también con la campaña lo que se está consiguiendo es que cambiar, o sea, que el paciente realmente sepa que estos fármacos son efectivos, ¿vale? En 1 de cada 13 pacientes que lo utiliza para el insomnio, uno de cada 13 consigue dormir gracias a las benzodiazepinas. Pero el resto de los 12 va a dormir igual de bien o mal. Es que suele pasar, es que tú le preguntas, dices, bueno, ¿esta pastilla para qué? Dice, para dormir. Y le digo, ¿y cómo duerme? Y me dice, yo fatal. Y digo, entonces, ¿para qué? Digo, yo, igual te sobra. A mí la semana pasada me dijeron, vamos, dame las pastillas de dormir. Vale. Dice, pero vamos, esto es pana, porque total duerme igual de mal. Y le digo, ¿y para qué te lo tomas? Dice, no, es que si no me las tomo... No duermo. Digo, si no te las tomas vas a dormir igual de mal. O sea, te la estás tomando pana, te la estás tomando por costumbre. Claro, pero el material lo que intenta es que relacione eso, o sea, que tiene una eficacia que dura lo que dura y que al cabo de las 4 semanas deja de hacer efecto realmente sobre el insomnio. Lo que sí te genera es una adicción y como tal adicción te genera insomnio cuando tienes un síndrome de abstinencia cercano a la toma. Entonces, yo creo que lo que se intenta es romper ese ciclo de pensamiento. Como no duermo, me tomo las pastillas. No, es que no duermes porque tienes una adicción. Como tienes una adicción, cuando llega otra vez la hora de dormirte, como no te tomes la pastilla, no duermes, pero por el mono. Entonces, cuando el paciente se da cuenta que realmente la propia pastilla lo que le está produciendo un síndrome de abstinencia, que cursa con ansiedad, con insomnio y con inquietud, dice, espérate, vamos a romper y me voy a salir de este círculo, ¿no? Claro, romper ciclo. Efectivamente. Y luego que yo creo que esta campaña deja que cada uno lo haga al ritmo que necesita. Porque como tal adicción es muy difícil, ya es muy difícil cambiar los hábitos, pero si además tienes una adicción es aún más, ¿no? Entonces yo creo que con esta campaña aportamos nuestro granito de arena, ¿no? En cada dispensación, y aunque nos duela y lo dispenséis, pero bueno, en cada dispensación se puede, igual que hacemos con el tabaco, ¿no? ¿Ha pensado usted que el tabaco o que la benzodiazepina le genera un problema? Busque un momento, ¿no? El que se encuentre con ánimo y lo deje. Entonces, que vayamos haciendo esa intervención breve que dura menos de 30 segundos en cada acto de dispensación, en cada acto de prescripción o de renovación, porque aunque les duela a nuestros médicos, pero a veces tienen que renovar la benzodiazepina. Pero cuando enfermería va a domicilio o está haciendo una cura, que le dé esa nota de piense o busque un momento. Gotita. Para dejarlo. Vamos, y que esto también de cara también a los compañeros que nos pueden escuchar, farmacéuticos o cualquier sanitario,
que a veces nos creemos que, vienes un día, te lo tengo que decir el primer día y esa intervención ya te tengo que convencer para el día siguiente ya dejarlo. Y no es así, sino que cada día pues, un poquito o cada 2 veces que venga, pues te lo voy diciendo para que el mensaje vaya calando y que la persona vaya tomando conciencia. Vamos, exactamente qué ocurre con el tabaco, exactamente igual. Porque al final la persona, hay un momento que dice... Pues en verdad, y además que a mí me encanta ver ese cambio, me parece, me pone los pelos de punta, vamos, cuando me pasa con las personas, cuando, cuando se dan esas circunstancias y que tampoco tenemos que intentar llegar y besar santo como se dice, ¿no? Que al final esto es un trabajo diario, constante, pero... Y sobre todo, que es lo que yo me he dado cuenta, es decir, ostras, lo pasivo que he sido yo, viendo prescripciones de esto, pasar y pasar y pasar y pasar, y no tener una intervención más de valorar yo como profesional, decir, ostras, a lo mejor que esta persona realmente está tomando esto, no lo necesita. Que es lo que me gusta a mí de la campaña, que dé concienciación, pero no únicamente para los pacientes, sino también para el resto sanitario, porque hay que decir que también hemos sido evidentemente parte del problema, tanto a nivel de prescripción como de dispensación, como de eso, también hemos sido agentes normalizadores, digamos. Bueno, pero el problema es multifactorial, Sí. o sea que no es tan fácil ni tiene tan fácil solución cambiar el pensamiento de la sociedad. Podemos formar parte del problema, pero el problema tiene muchísimo más trasfondo, ¿no? Y yo creo que lo bueno también de esta campaña es que la solución no está en quitar un fármaco para buscar otro, es disminuir el consumo de un fármaco para meter nuevos hábitos, ¿no? Y luego conocer los recursos del barrio. Las soluciones están en el barrio, en la calle, en los parques, en las asociaciones, con los vecinos, en la convivencia. Y yo creo que contar con las trabajadoras sociales en esta parte de la campaña es súper... me parece súper guay porque uno está en su barrio y dice, ostras, yo no sabía que en mi barrio había tantas alternativas, ¿no? Entonces viene ella y que ha hecho un mapeo y que sabe lo que hay y dice, señores, que no solo la salud está en el centro de salud y en la farmacia, que hay salud en otros sitios, ¿no? Claro, que al final estaría guay, a lo mejor eso también un proyecto de fomentar que la farmacia haga un mapeo de los activos de salud que tiene. O colaborar con el propio mapeo que se hace en los centros de salud. Claro. Hombre, eso sería ya... Pues ahí, ese melón hay que ir. Sería lo ideal, pero claro, al final hay que fomentar eso y que también la farmacia vea lo que va a ganar en calidad de vida el paciente y a nivel profesional el farmacéutico. Que no sea solo medicamentos, digamos, como... Claro, igual que se prescriben buenos hábitos, se pueden dispensar buenos hábitos o buenas recomendaciones, ¿no? Sí, no sé dónde había visto yo que en una comunidad autónoma iban a empezar a prescribir el médico directamente en la receta deporte. Aquí es... Ostras, vete tú. Yo diciendo, esto será Galicia, el sitio de esto. Sí, ¿no? Y la idea de futuro es que el acto de la prescripción no solo esté asociada a los fármacos. Claro. Igual que el acto de la dispensación. O sea, que tenemos muchísimo más que aportar, ¿no? La salud hay que enfocarla de una visión general del paciente. Entonces hay muchos ámbitos en los que se puede atacar. No solo es medicación, sino estilo de vida, condicionantes sociales. Ahí hay un enfoque 360 grados del paciente que es bastante interesante y es a lo que yo creo que los sistemas de salud deberían ir encaminándose poquito a poco. Porque una persona no es solo un cuadro al que irle dando brochazo, un medicamento, otro, sino que hay que ver de dónde viene, cuáles son sus condicionantes, y a lo mejor no hay que medicalizarlo tanto, a lo mejor hay que ayudarle a que racionalice su vida un poco. Entonces, o aceptar que hay condicionantes en salud que dificultan, ¿no? Y ver al paciente en ese entorno, ¿no? En el que vive. Sí, yo creo que también algo que, como nos encantan los medicamentos, ¿no? A nosotros y a los médicos, porque forma parte de nuestros estudios, muchas veces desconocemos que realmente lo que más funciona es el deporte, la terapia cognitivo-conductual, las intervenciones breves. O sea, que cuando se comparan en los ensayos clínicos, dices, Dios mío, o sea, esto que sabemos que no hace daño porque no tiene reacciones adversas, tiene una eficacia brutal al lado de un medicamento y que además te acompaña de por vida. El medicamento solo funciona cuando lo tomas, ¿no? Yo creo que por eso hay que cambiar a prescribir y a dispensar no solo fármacos, sino
medidas higiénico-dietéticas y intervenciones comunitarias. Sí, y además que siempre tenemos asociado el tema de la adherencia únicamente a los medicamentos, ya desde sanitarios, sino que hay que hacer adherencia también en hábitos saludables. O sea, por ejemplo, con los diabéticos, este tipo de pacientes, eso lo tenemos integradísimo en el plan de, oye, estás andando, estás haciendo deporte, pero sí es verdad que a lo mejor, o por ejemplo, yo me pasa mucho con pacientes de este tipo del que estamos hablando hoy. Le digo, oye, está saliendo, que está que guapo, igual deberías de esto, o mira, ve, apúntate a ver si te puedes apuntar a Pilates no sé dónde o a no sé qué, para intentar también fomentar que esa persona adquiera ese hábito y sobre todo después ve que esa persona pues mantiene ese hábito en el tiempo y muchas veces la farmacia pues es un sitio estupendo para trabajar eso. Claro. Es que además esto va enlazado con un tema que está ahora mismo muy en boga también, que es todo el tema de la soledad no deseada, que es un problema también social que tenemos actualmente y que va muy conectado a todo este tipo de medicaciones ansiolíticos, tranquilizantes, inductores del sueño. ¿Por qué? Porque la persona es que está sola, es que no tiene... Hay muchas personas que no tienen con quién expresarse. Muchas veces decimos, vienen a la farmacia y nos sueltan un rollo. Normal, es que somos los únicos que la les única escuchamos. persona con la que habla en ese Somos día, los más seguramente. cercanos para escucharlo. Y encima tenemos la gran habilidad de escuchar bien a las personas. Porque al final, si ves las encuestas de satisfacción con los servicios, todo el mundo está encantado con su farmacia. Porque en todas las farmacias escuchamos a los pacientes. Entonces, es un tema también que habría que tener en cuenta y meterlo en la ecuación porque también es una problemática. Y es lo que dice Cristóbal, a lo mejor no hay que darle a la persona un ansiolítico, a lo mejor hay que conseguir que se apunte a baile de salón y 2 veces por semana salga de su casa. Que cuando se abre el turno de apuntarse a las actividades del distrito, que son muy económicas, pues una campaña. Claro, campañas informativas Claro. y divulgando todo eso El desde problema- la farmacia del barrio. El problema es que muchas veces no se sabe Lo que ofrecen, lo que hay. es verdad. lo que ocurre. Claro, pero igual que nos formamos en medicamentos, pues también nos podemos formar en lo que rodea en el barrio, ¿no? Al final lo que hay que hacer es algo que yo digo muchas veces, que la farmacia es un pilar de la sociedad cercana. Entonces a lo mejor tenemos que saber qué se hace en el distrito, qué hace la asociación de vecinos, interrelacionarnos entre nosotros, hacer proyectos conjuntos, pues y nosotros a dar charlas, que ellos vengan a promocionar su servicio. Habría que hacer ahí más comunicación dentro de lo que son los barrios o dentro de lo que son los pueblos, de manera que las propias organizaciones estemos interconectadas, que yo creo que sería algo súper interesante. Mucho ya lo hacemos a nivel básico, pero quizás había que institucionalizarlo un poco y que hubiera canales de información que si se organizan cosas, pues lo sepamos y podamos derivar a la gente. Canal de difusión, ya está, no tiene sería más. muy, muy interesante para todo este tema de la soledad, de la ansiedad, de problemas conductuales. Yo creo que sería... Claro, es que además estos fármacos lo que te hacen es un distanciamiento emocional. O sea, si te duele, tú tienes un pesar, tienes un dolor, cuando tomas el fármaco haces así, es como si lo empujara un poquito, ¿no? Y relativo a la soledad ocurre mucho, o al duelo. Lo que pasa es que el distanciarte emocionalmente del problema te funciona en el momento agudo, pero te imposibilita poner otras herramientas en marcha. Claro. Entonces, bueno, pues yo me siento sola, me quedo en casa, me tomo la pastilla, sí, pero la solución no está en la pastilla, tengo que salir, ¿no? O tengo que pedirle o buscar. En los materiales, en los nuevos materiales que hemos hecho uno de alternativas, ¿no? A las benzodiazepinas. Y es material audiovisual, porque no a todo el mundo nos gusta leer, o podemos leer, o nos da por leer. Y uno de los recursos es la atención a la soledad, ¿no? Y es un vídeo grabado por la Consejería de Salud de una señora que explica, bueno, que se siente sola, ¿no? Y qué hace, ¿no? Para afrontar la soledad. Y bueno, pues te la ves como ella se apaña con las nuevas tecnologías y demás. Entonces, yo creo que la benzodiazepina es el problema, pero es la excusa para meter otras soluciones y afrontar otra serie de problemas, ¿no? Pues nada, yo creo que ha quedado interesante. No sé si queréis comentar alguna cosilla. Yo creo que está muy guay, ¿no? No sé si queréis comentar algo como para concluir todo el tema este, que hagáis cada una pequeña valoración de expectativas o de aprendizaje de vida o agradecimiento o crítica, lo que queráis. O alguna anécdota, O anécdota. alguna enseñanza que el proyecto os haya traído. Bueno, a ver, a mí me gusta comparar, lo hemos hablado muchas veces,
a esta campaña como cuando hace años el concepto que se tenía de los antibióticos, ¿no? Que el antibiótico servía para un resfriado, para cualquier dolor de garganta. Para todo, para un juanete. Y estaba todo como súper normalizado en ese sentido. Pero poco a poco, con todas las campañas informativas que ha habido, con todas las labores que se han hecho, ya hoy en día la percepción con relación a los antibióticos es distinta. Muy distinta. La gente conoce más para qué sirve de verdad un antibiótico y para qué no. Pues ahora aquí con la benzodiazepina, yo creo que este es como el inicio de esa posible trayectoria de educar a las personas y a la población en cuanto al uso de este medicamento. Quién sabe si quizá dentro de X años pues se ha logrado y la gente ya ha cambiado un poco el chip y sabe para lo que es y para lo que no es. Claro. Yo creo que también este proyecto hace que los profesionales sanitarios nos conozcamos más unos a otros y va a ser el germen de muchos nuevos proyectos, de cosas nuevas que ya están saliendo iniciativas de centros de salud en relación a otro tipo de cuestiones y creo que no solamente nos va a favorecer con respecto a este ámbito, sino a muchos más. Claro, porque bueno, no hemos detallado, pero lo que se propone con esta campaña es que formar un equipo 5 estrellas en el centro de salud, ¿no? Un equipo que esté conformado pues por un enfermero referente, un médico referente, la trabajadora social, un farmacéutico comunitario referente, ¿no? Y luego que, pues que la farmacia de atención primaria y el colegio o el consejo estemos detrás como apoyo, ¿no? Pero bueno, cuando se junta ese grupo de profesionales que son de ámbito local, surgen cosas pero que muy bonitas, ¿no? Y se dan cuenta de que este problema es compartido y aceptado por todos y en esa reunión, ¿no?, que hacemos normalmente a última hora de la mañana, pues tenemos una hora, ¿no?, de sesión o de reunión en el centro de salud con las farmacias y los profesionales. Pues yo creo que prácticamente que en 20 minutos se cuenta el tema y todo el mundo está de acuerdo, pero es que los 40 minutos restantes lo que proponen son soluciones entre ellos. Entonces yo creo que para los que estamos de espectadores, ¿no?, en esas reuniones en los distintos centros de salud es cuando decimos esto funciona, porque se genera alianza, porque se está hablando de algo que no tiene debate, es una realidad y tenemos que solucionarlo entre todos, ¿no? Y cuando se empiezan a contar las cosas que hay en el barrio, pues yo no sabía. Y además es que al final el localismo en este tipo de problemas lo que hace es fortalecer ese equipo, porque al final nos sentimos parte de nuestro barrio, de nuestro pueblo, y yo creo que es un acierto completo del programa generar equipos zonales, digamos. Yo creo que es fundamental y creo que eso es uno de los puntos que le va a dar el éxito al programa. Por mí, yo creo que es uno de los puntos clave. Ese tratamiento localista, digamos, que después los distintos grupos incluso puedan llegar a conectarse distintas localidades, distintos barrios e intercambiar información, pero el trato local, el trato cercano, que es lo que hacemos en la farmacia todos los días, es fundamental. Porque es lo que te da el conocimiento cercano del paciente. Y proponer soluciones cercanas es lo que va a dar, porque podemos hacer grandes proyectos generalistas, pero la cercanía y el usar los recursos propios del lugar, yo creo que es fundamental. Yo creo que es un éxito. De hecho, ¿no? Elena el otro día decía, pues hay en una provincia que se va a hacer una reunión para una asociación de pacientes, ¿no?, o en el propio ayuntamiento. Sí. O sea, esto ya sale del ámbito del centro de salud de la farmacia y es hacia donde tenemos. Claro, porque al final es que nos damos cuenta que solamente podemos ganar si trabajamos juntos. Que a mí fue chocante la reunión esa en el centro de salud porque dejé de ver nombres, que veía las prescripciones, empecé a ver caras. Que yo dije, ostras, este es tal, este es tal, este es cual, este es eso. ¿Sabes? Incluso que los pacientes te hablan del médico, por el médico no sé qué, me va a contar. Entonces para mí fue decir, ostras, pues ya tengo la cara de cada uno más o menos y es algo tan básico como decir, sabe quién está detrás en el otro lado, por así decirlo, ¿no? Que también creo que es lo bonito del proyecto. No, es que cuando te pones cara, es que se caen todos los prejuicios, todas las imágenes que tú te habías creado, ¿no? Estamos a lo mismo, ¿no? Estamos a lo mismo, que al final es el paciente. Así que nada, yo creo que hemos echado un ratazo estupendo, ¿no? Que creo que hay que recoger que si no nos echan, ¿no? Que si no, aquí.
Y nada, os agradezco muchísimo que hayáis estado el rato con nosotros. Yo particularmente he aprendido un montón. No sé tú, Antonio, también, ¿no? A mí me ha encantado. Ha sido muy guay, muy constructivo y además creo que hay otro programa en ciernes, que ya creo que vamos a hacer un formato online con un farmacéutico comunitario y creo que también hay algún médico que ya está medio buscado sobre este mismo tema para que también compartan su experiencia y veamos también la interacción real y cómo funciona el proyecto a nivel sanitario, ¿no? Y nada, es que muchísimas gracias de verdad, porque yo me lo paso muy bien con vosotras cada vez que charlamos de estos temas, porque además creo que son temas que hay que hablar en voz alta y que se entere el Sí. máximo número de pacientes, de sanitarios, de cualquiera. De esto tiene que llegar al máximo número de personas porque al final simplemente va a ayudar a mejorar la salud en general comunitaria y es fundamental. Bueno, y perdonad, no olvidar que tenemos una página web, o sea que cualquier información que Puede acceder necesitéis. todo el mundo, de acceso público. Sí, la linkearemos para Eso, un que, enlace para que... para que la gente la vea, porque además que merece la pena darse una vuelta, porque no está únicamente el material este que hemos estado comentando muchas antes, más cosas. hay muchas cosas. Recursos Hay- para profesionales, para ciudadanos. Hay una entrevista incluso de radio, ¿no? ¿Puede ser? ¿O un podcast Sí. también? Hay una entrevista de radio, luego tenemos a Boticari García que pues nos ayudó a lanzar la campaña. Ujú. Y luego, tenemos algunas entrevistas a profesionales y tenemos, Encarni contando en qué consiste el material educativo y tenemos como una pequeña sesión grabada de lo que sería hacerlo en un centro de salud, ¿vale? Que nos juntamos los 6 iniciadores del proyecto de investigación y grabamos lo que sería una sesión en el centro de salud, ¿no? Sí, así cualquiera que quiera extrapolarlo a su centro de salud, sea de donde sea, de ya fuera de Andalucía y todo, pues puede coger ahí la información y adaptarla. Sí, vamos, incluso una farmacia que la puede imprimir directamente si quiere, por si Sí. se la quiere dar a los pacientes, ¿no? Sí, sí. Que no hay problema de derechos y No, cosas de estas. totalmente. No, en absoluto. Por eso que a veces estas cosas dan como un Ya poco de que- reparo. Ya que circule por todos lados. Que llegue lo más lejos posible, ¿no? Que llegue a Canadá, que digan los canadienses, ostras, esto es lo que viene de Andalucía, qué guay. O sea, igual que ellos tuvieron la generosidad de compartirlo con nosotros, nosotros lo adaptamos localmente y se lo hemos remitido. La idea es que esto es de uso público porque para eso trabajamos, ¿no? Los profesionales. Para que todo el que quiera lo utilice y bienvenido sea. Y si lo mejora, pues bendito sea también. Todo es mejorable. Claro, por supuesto. Bueno, pues nada, lo linkearemos, lo pondremos en nuestras publicaciones para que todo el mundo lo vea. Qué bien. Y nada, yo daros las gracias por este ratito, la verdad, yo me lo he pasado genial. Aquí tenemos que venir más. Hombre, sí. 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 Ya que el cacón no meta en la agenda. Tenemos que venir más y hablar de estos temas o de los que os apetezca. Como le decimos a todos los invitados que vienen al podcast, la puerta de SOS Pharma la tenéis abierta para cuando queráis. Si algún día creéis que hay que lanzar información de cualquier cosa que esté pasando, solo tenéis que contactarnos y la puerta está abierta. Para nosotros al final somos un medio... No sabemos decir que no. No O sea sabemos decir que no. Totalmente. Sí, pero más que nada que no sabemos decir que no. O sea, nos encanta. Al final lo que hacemos es divulgación sanitaria sin otra intención y lo que queráis contar, pues aquí están los medios y tenéis el canal. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y a los que nos estén viendo, pues recordarles que estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y como diría Juan Pedro, En Bizum. también en Bizum. Estamos listos. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.